Buenas tardes. A los alumnos presentes, por favor, ¿escuchan bien? ¿Está bien el audio? Sí se la escucha, doctora. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy amable, gracias. Carol. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Carolina. Patricia. Seguido. Buenas tardes a todos los presentes. Soy la doctora Livia Quiroga Muñoz de la sede Revaliati. Hoy día vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica. Mientras van llegando los demás, sus demás compañeros, voy a dirigir una palabra escrita por el nefrólogo Javier Cieza Ceballos, de Cayetano Heredia. Dice lo siguiente: la salud es un derecho de todo ser humano, sin distinción de edad, sexo, raza, religión, situación social, económica o laboral, que todos los estados deben garantizar a sus ciudadanos. Debemos entenderla como aquella situación de armonía orgánica y espiritual del individuo en su medio ambiente. Perderla es la enfermedad y ello equivale a la pérdida de la libertad. Por ello debemos comprender que la angustia o la tristeza persistente, la falta de interés por la vida o la pérdida de valores personales y morales también son estados de enfermedad, a veces mucho más graves que otros que afectan a nuestros órganos. Muy bien. Esta patología normalmente se da a nivel mundial, lógica, ¿no? En un órgano, llámese riñones. Cuando padece un paciente, lamentablemente no hay otra alternativa más que decirle, cuando está en un estado 5, cuando la depuración de creatinina es menor de 15 mililitros por minuto, le decimos al paciente, ya no podemos hacer nada. Y le ofrecemos otras alternativas de tratamiento. Ustedes ya han podido ver en los diferentes hospitales y los grupos de práctica que esta insuficiencia renal tiene grados, ¿verdad? Y que de acuerdo a los grados damos las alternativas, los cuidados de tratamiento respectivos. Pero cuando ya llega al estado final, ya no podemos hacer nada y solamente le ofertamos un tratamiento de soporte, ¿no? Puede ser hemodiálisis,
diálisis peritoneal, y la mejor alternativa de estas dos es trasplante renal. Acá no radica tanto el problema, ¿no? El problema radica en cómo va a enfrentar el paciente esta situación. Realmente no solo es el paciente, sino el entorno de la familia. Cuando hay un paciente que está en un tratamiento, como les había dicho, hemodiálisis, diálisis peritoneal, pues no solamente la esfera física es la que se ve alterada, sino la esfera emocional. Y como tal, todo el grupo familiar se ve alterado, ¿no? La manera como llegar al paciente realmente resulta un poquito tediosa en el sentido de cómo llegar al paciente. Lo ideal como médicos que debemos nosotros tener en cuenta es que no solo hay que llegar a dar un diagnóstico, ¿no? Sino a la prevención. En el hospital de Revalliati y el de todo Seguro Social existen los programas de prevención para evitar precisamente que llegue a un estado avanzado en poco tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si se trata de un paciente diabético, va a llegar a tener insuficiencia renal. Pero ¿en qué momento? Lo que hacemos con la prevención es en alargar el tiempo en que llega a ese estado. Bien, ya tenemos un poquito más de asistentes y vamos a iniciar. Bien, siempre partimos de una definición. Es un deterioro progresivo, irreversible de la función renal. Irreversible, recuerden, como resultado de diversas enfermedades primarias o secundarias, resultado en pérdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón, que conlleva a la alteración de la excreción de productos finales del metabolismo, como los nitrogenados, y a la eliminación inadecuada de agua y electrolitos, así como alteración de la secreción de hormonas como la eritropoyetina, renina, prostaglandinas y la forma activa de la vitamina D. Cuando le dices a tu paciente que tiene un grado de insuficiencia renal, ya se puede usted estar imaginando todo lo que abarca cuando se tiene un deterioro avanzado. Ahora, como ustedes saben muy bien y seguramente en semiología o de repente han ido ustedes al hospital por su cuenta, ¿no? Siempre le dicen la diabetes y la hipertensión que son las primeras causas que van a nivel mundial. Nosotros también tenemos esa misma estadística, ¿no? Tal es así que la diabetes ocupa el 44%, sobre todo la de tipo 2. Tenemos hipertensión arterial, un 29%. Tenemos las enfermedades de tipo glomerular, ¿no? Que provoca daño a los vasos sanguíneos, un 7%. Enfermedad poliquística, saben ustedes que es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Ocupa un 1.6%. Y entre otras, ¿no? Como las de tipo inmunológico, las provocadas por alguna infección como hepatitis B, hepatitis C, el SIDA, ¿no? El lupus también, otra enfermedad sistémica, el cáncer y algún tipo de infecciones graves. Muy bien. Ahora, se dice, o por lo menos el comentario en la bibliografía, ¿no? La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ha experimentado un cambio significativo en los últimos 20 años. Hasta hace más o menos unos 15 años en el hospital Revalliati, ¿no? Teníamos cierta, digamos, como un tope para atender a nuestros pacientes. Hoy en día la cobertura ha aumentado mucho más, ¿no? Y también porque el paciente ya se está dando cuenta que tiene que cuidarse, ¿no? Siempre han existido los pacientes, pero no han sido detectados. Ahora, realmente en nuestro medio estamos viendo
esta realidad con la pandemia, de que nuestro sistema de salud no es tan adecuado como hubiéramos querido que sea, ¿no? No solamente como nos ha sorprendido con la pandemia, sino también con algunas patologías, como en este caso los pacientes que padecen de insuficiencia renal. Y sobre todo aquellos que se van presentando el día a día, en la consulta, en las postas, en la clínica, en diferentes lugares donde ustedes van a estar familiarizados una vez que ya empiecen su carrera. Se dice que inicialmente estaba restringida solo a las patologías de tipo glomerular o a las nefropatías hereditarias, ¿no? Desde hace 20 años, ¿ya? Y a un ámbito especializado que era nefrología. Ahora, en la actualidad, afecta a un porcentaje importante de la población y está relacionado con enfermedades de alta prevalencia. También el envejecimiento, hipertensión arterial y la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Nos va a seguir la diabetes y la hipertensión durante casi toda la exposición. Los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, incluidos en programas de tratamiento renal sustitutivo, ¿no? Como les había dicho, diálisis peritoneal y trasplante, se considera la parte visible del iceberg, que constituye el gran problema de salud pública en la población con insuficiencia renal. Ahora, vamos a hablar sobre la fisiopatología. La fisiopatología es lo más importante que nosotros podemos ver en cualquier enfermedad, porque derivado a esto, nosotros vamos a ver los síntomas y vamos a poder acudir a dar la terapia respectiva, ¿no? Bien, entonces en los mecanismos tenemos esclerosis glomerular, infiltración celular, ¿ya? Coagulación intraglomerular. Ya ustedes están imaginando el glomérulo y ya por lo menos se están dando cuenta de lo que estamos hablando. Y alteraciones de la presión intraglomerular. Con estos aspectos dados de la fisiopatología, vamos a ir dando, digamos, la explicación de cada uno de estos puntos, de cada mecanismo. ¿Ya? Infiltración celular. Vamos sobre infiltración celular. Los macrófagos y linfocitos tienen capacidad para modular la actividad biológica de las células renales. En especial, escuchen, las mesangiales. Bien, los macrófagos estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, además de producir interleucina 1 que media la liberación de otros factores como el activador plaquetario. Las plaquetas también liberan activadores plaquetarios, trombosano A2 y heparinasa, que puede inducir proteinuria por neutralización de las cargas negativas de la membrana. Ustedes encuentren un paciente con un síndrome nefrótico, ¿ya? Y vean que se está realizando digamos, sí, o sintomatología importante, sintomatología a través del edema y el signo a través del laboratorio que hay proteinuria, y estamos explicando por qué se está produciendo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. El factor de crecimiento liberado por plaquetas induce a la proliferación de las células del mesófilo. El trombosano A2 disminuye la fracción de filtración y causa isquemia del glomérulo, ¿ya? Por eso es que cuando hacemos nosotros el examen, ¿no? Una depuración de creatinina, primero tenías, lo cogimos con 50, después 40, 30 y 15, ¿no ves? ¿Qué está pasando? Una isquemia del glomérulo, ¿ya? Por eso es que ya esa función va deteriorándose poco a poco. La heparinasa liberada actúa sobre el heparansulfato y causa alteraciones eléctricas de la membrana celular
y proteinuria. Volvemos para que ustedes cuando hagan una o estudien, digamos, cualquier patología, se den cuenta a qué nivel está actuando, cuál es el mecanismo que se está produciendo. Luego tenemos coagulación intraglomerular, otro mecanismo. Un estado de coagulación intravascular limitado al riñón. Participa en la génesis de la esclerosis glomerular, ¿ya? Esta trombosis ocurre como resultado de la activación de la cascada de la coagulación secundaria a la activación del complemento, ¿ya? Y las plaquetas, por la liberación de sustancias activadoras por las células endoteliales, o también como respuesta a sustancias procoagulantes liberadas por la membrana, las células endoteliales o los mismos macrófagos. Bueno, es una explicación bastante clara de lo que se produce a nivel del mecanismo de pacientes con insuficiencia renal crónica. Y luego tenemos las alteraciones de la presión intraglomerular. Al disminuir de manera progresiva la masa renal funcionante, ¿no? Eso lo podemos ver, digamos, en una forma bastante fácil a través de una ecografía. Cuando nosotros medimos la córtex medular, decimos, ya, la córtex medular es de 18 a 20 milímetros y de repente cuando encuentras un paciente que ya está en diálisis, está en 2, en 3, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la masa ha ido disminuyendo, no solamente la córtico medular, el riñón también va disminuyendo de tamaño. Por eso es muy importante cuando nosotros hacemos una biopsia determinar el tamaño y determinar la córtico medular. Porque si hacemos una biopsia en un riñón pequeño, pues ya va a estar completamente esclerosado, ¿ya? Entonces se produce una serie de ajustes glomérulos, que son lo que se conoce como filtración del glomérulo, que en principio trata de suplir la función perdida. Cuando si, por ejemplo, tenemos un paciente que por A o B motivo tiene, digamos, un cálculo que pierde parte de la función oraliforme, el otro riñón empieza a hiperfiltrar la ganancia que va a tener y cuando nosotros determinamos una depuración de creatinina, vamos a tener global y probablemente si el paciente no manifiesta ninguna sintomatología, nos va a engañar y vamos a decir, ya, está con una depuración tal que no le corresponde. ¿Qué está haciendo el riñón contralateral? Está hiperfiltrando. Bien. Este sobretrabajo genera con el tiempo esclerosis. Se cansa y al final va a dar lugar a la esclerosis del glomérulo progresiva hasta la atrofia. Les he puesto, ¿no? No pertenecía a parte del mecanismo, pero para que nos vaya dando que la ecografía se ve el aumento de la ecogenicidad. Muy bien. Ahora, entendiendo cuáles son los mecanismos que produce en la fisiopatología, tenemos unos factores de riesgo, con el cual nos tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Bien, tu paciente con proteínas que excreta la orina es uno de los factores pronósticos más firmes para la proyección de la enfermedad crónica y la respuesta al tratamiento con antihipertensivos en casi todos los estudios de la insuficiencia renal, ¿no? Otro es la etnia. Los afroamericanos con diabetes es 2 a 3 veces mayor. Se atribuye conductas de salud subóptima, bajo nivel socioeconómico, enfermedad asociada al VIH. Otro factor, el sexo, mayor en varones que en mujeres, ¿no? El tabaquismo se ha asociado a proteinuria. Otros también tenemos que siempre los vamos a repetir, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Esto es lo más común que a veces tenemos con un paciente que tiene una patología de fondo, ¿no? Y que de un momento a otro se ve deteriorada por el abuso de medicamentos. En este caso estamos viendo abuso de analgésicos no opioides en
particular la fenacetina. Bien, otros factores de riesgo que también cabe mencionar es aquellos pacientes que falta de haber más de cultura en cuanto a lo que es. Y no crean que tanto por ser analfabetos, ¿no? Sino nosotros llegan a nuestra consulta pacientes que tienen grado, qué sé yo, universitario, por decir algo, digamos, y vienen ya cuando no hay nada que hacer. ¿Y por qué? Porque en realidad ese conocimiento hace que el mismo paciente, ¿no?, ignore que tal, por ejemplo, si tiene edemas, ¿no? Dice, empieza a justificar, no porque estuve parado, no porque estuve mucho tiempo parado, etcétera, etcétera. Y de repente empieza a eliminar humo en la orina. Ah, no, porque tomo cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de cultura frente a una patología o también frente a un control. Yo, si me pongo a preguntar, tengo 93 alumnos, si me pongo a preguntar este, cuándo se han hecho un control de examen de orina, cuándo se han hecho una bioquímica, yo creo que la mayoría va a decir, bueno, una vez porque llevar al hospital, que van a operar, otro porque de pura casualidad, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado al alcohol del niño sano hasta 1 o 2 y de ahí nunca más, ¿ya? Y esta es la idea de nosotros. El conocimiento de nuestro nivel de salud debe ir de la mano, ¿ya?, con, con la propia iniciativa de cada uno de nosotros. Bien, no es necesario tener grados académicos, ni doctorados, ni nada, ¿no?, para poder saber lo más simple. Y es ahí donde les dejo una tarea bastante importante. ¿Mi tarea cuál va a ser? Mi tarea va a ser de que ustedes, ¿no?, recién que están como estudiantes y vean a alguien de sus familiares o que comente a alguien de su familia, mi papá, mi mamá, etcétera, o mi hermano, no sé por qué ilumina mucho ese tema. Entonces te vas a acordar de la clase, ¿no? Y vas a decir, claro, puede ser un signo de protección, ¿verdad? E inmediatamente le vas a empezar a dar los consejos respectivos. Bien, ahora, como toda etiología, de cualquier patología, tenemos primarias y secundarias. Primaria, la por ejemplo, ¿no?, estamos colocando glomerulonefritis mesocapilar, focal esclerosante, mesangio capilar, focal esclerosante mesial por IgM, ¿no?, nefropatía membranosa, nefropatía por IgA, etc. También tenemos las vasculitis. No crean de que cuando se tiene este diagnóstico es porque el paciente me dijo tal y sintomatología, y cuando yo el examen clínico tiene tal signo, etcétera, ¿no? Generalmente primarias las encontramos a través de un diagnóstico patológico, ¿no? Haces una biopsia y vas a determinar cómo va, qué alteraciones va a tener, si ocupó todo el mesangio, etcétera, ¿no?, las diferentes del glomérulo, del túbulo y del intersticio. Y en las secundarias, ¿cuál es la más común a nivel mundial? La nefropatía diabética, la nefroesclerosis hipertensiva. En otras tenemos la glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico, las neoplasias, el síndrome de Goodpasture, nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia, también acá la hepatitis, vasculitis también podemos tener, ¿ya? Acá no creo que haya ningún problema porque dada la enfermedad y si hay compromiso de riñón, vamos a tener la patología correspondiente, y si no la tiene, la vamos a buscar a través de una biopsia. Ahora, ¿cómo nosotros
podemos reconocer en qué grado de insuficiencia renal está nuestro riñón. Se dice que normalmente la depuración de creatinina está entre 100 y 120 mililitros por minuto, ¿no? Por área de superficie corporal. Si utilizamos una fórmula, generalmente más la utilizamos, no quiere decir que sea la más precisa, ¿no? Pero es la que más la tenemos al bolsillo. 40, ¿no? Menos por peso partido 72 por creatinina sérica. En el caso de las mujeres por 0.85, ¿no? Actualmente se usan las determinaciones basadas en la creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular. Pero este parámetro tiene limitaciones en la valoración del riesgo por determinantes de la creatinina sérica no dependientes de la tasa de filtración glomerular. Por ese motivo se ha prestado atención a la CC como indicador alternativo, ¿no? Para el cálculo de la tasa de filtración. La cistina mejora la utilidad de la tasa de filtración estimada en la estratificación de riesgo en los pacientes. Ahora acá tenemos otra modificada, ¿no? Que probablemente ustedes la han aplicado en algún momento, ¿no? Partir de un número de pacientes con una amplia gama de enfermedades renales y tasa de filtración de hasta 90 mililitros por minuto por 1.7 metros cuadrados de superficie corporal. Por lo tanto, se recomienda la ecuación, ¿no?, modificada MDRD, abreviada para el uso sistemático, que solo requiere conocer la creatinina sérica, la edad, el sexo y la raza, y se hace a través de esta fórmula. Bien, 186 por creatinina sérica por edad, por 0. Un coeficiente, ¿no? 0.742 es mujer o por 1.210 si es afroamericana. Su ventaja es que es más exacta y precisa. Pero de todas maneras, cualquiera de las formas o fórmulas que utilizamos nos va a dar una buena alternativa y nos va a ubicar, ¿ya? Siempre que pensamos en la clínica del paciente, pues la clínica es muy variada, ¿no? Como al inicio decíamos, compromete prácticamente todos los sistemas y vamos a irlo viendo poco a poco, ¿ya? Empezado por el sistema nervioso central. Dice, ¿no? Variables desde cambios de conducta. Vas a ver a un paciente que de repente ya no quiere conversar contigo, ¿no? Y uno está diciendo, no, está deprimido. Ay, bueno, está deprimido, ¿no? Y no le hacemos caso. Hay cierta fatigabilidad, astenia, ¿no? Bueno, ahí ya el compromiso se va haciendo un poco más evidente, calambres musculares, mioclonías, convulsiones y alteraciones de la conciencia, que pueden ir desde somnolencia hasta el coma, ¿ya? Ahora, es diferente, hablamos ya de convulsiones, mioclonías, eso va avanzando en progreso al daño renal que va presentando el paciente a medida que va pasando el tiempo. Sistema nervioso periférico. La neuropatía periférica se presenta después de cierto tiempo de establecida, se da al inicio. Especialmente por comprometer la sensibilidad, se caracteriza por disestesias, parestesias en bota y guau, que se hacen cada vez más proximales. Es frecuente el denominado síndrome de piernas inquietas. Nosotros en la práctica, cuando ve el paciente a diálisis, una especie de unos sillones que estén bastante cómodos. Y muchas veces cuando uno ingresa a la sala y no conoce este síndrome de piernas inquietas, de repente ingresa y que el paciente está moviendo e inmediatamente corre y dice el paciente está convulsionando, ¿no? Y no, bueno, no es cierto, ¿no? El uso familiar viene y dice, de repente mi papá o mi esposo, qué sé yo, convulsiona en la noche. Entonces le pregunta, ¿cómo son esas convulsiones? Y es que tenemos que tener este síndrome de las piernas inquietas. Bien,
Ahora, como, como toda la gama que estamos presentando, tenemos acá el sistema óseo. Dice, depende gran parte de las funciones endocrinas del riñón, por supuesto, ¿no? La osteodistrofia renal, cuya etiología es el hiperparatiroidismo secundario. Puede ser de alto recambio y de bajo recambio. Los niveles elevados de paratormona son secundarios a hipocalcemia, hiperfosfatemia y a bajos niveles de vitamina D3. ¿Ya? Siempre que hacemos nosotros una pregunta en el examen, ¿no? Decimos, los niveles altos de paratormona son secundarios a hipercalcemia, a hipofosfatemia y a niveles muy altos de vitamina D3. Si no saben el concepto, van a contestar mal. Y vuelvo a repetir, los niveles elevados de paratormona son secundarios a hipocalcemia, calcio bajo, hiperfosfatemia, fósforo alto, y bajos niveles de vitamina D3. Bien, los pacientes con insuficiencia renal tienen disminuidos los receptores para la supresión del calcio en las glándulas paratiroides, ¿no? Una vez que el paciente tiene insuficiencia renal cercana al 20%, existe ya una disminución del calcio ionizado que actúa como estímulo para la glándula paratiroides y se inhibe la alfa-1 hidroxilasa encargada de producir el metabolismo activo de la vitamina D3. ¿Ya? Encuentran toda la explicación acá en este último párrafo que se ha comentado. Bien, la manifestación clínica puede ser, no puede, sino es la osteitis fibrosa quística con fibrosis de la médula ósea y depósitos de material osteoide. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad ósea de bajo recambio. Se divide en dos. La adinámica, en la cual hay supresión de la paratormona, que generalmente se presenta en personas mayores y diabéticos o en caso por intoxicación por aluminio. En el siglo pasado, ahora me toca hablar del siglo pasado, ¿ya? Cada vez que teníamos un paciente con hiperparatiroidismo, por lógica, ¿no? Íbamos a el aluminio, el fósforo estaba alto y utilizábamos quelantes de fósforo. Y para esto utilizábamos estas soluciones que normalmente se dan como antiácidos, el hidróxido de aluminio. Pero ¿qué resultaba con el hidróxido de aluminio? Se acumulaba, había una intoxicación por aluminio. Y a nivel cerebral, a nivel de ganglios basales, se acumulaba, ¿no? Y por lo tanto era peor el tratamiento que la misma enfermedad que se producía. Hoy en día, felizmente, que ya no usamos, ¿no? estos pelantes. Ahora, tenemos la osteomalacia, poco frecuente en la actualidad, es el segundo tipo de enfermedad de bajo recambio y se acompaña de depósitos óseos de aluminio, ¿no? Muy bien. Ahora, la clínica es florida en cuanto al componente óseo. Va desde dolores óseos leves hasta fractura patológica, calcificaciones periféricas, extraóseas y quistes subcondrales. Los niveles séricos de calcio no siempre correlacionan con la severidad del cuadro clínico y los hallazgos de desmineralización ósea son los más constantes. Se da el caso de algunos pacientes, sobre todo aquellos de raza blanca, edad avanzada, que son como unas galletitas, le decimos nosotros, ¿no? Se va a la cama y el hecho de cambiar de posición ya se fracturó, ¿no? Esas son las fracturas patológicas. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado y mucho énfasis
que no solamente el tratamiento para un paciente con insuficiencia renal crónica es diálisis peritoneal. Cada uno de los problemas óseos, nervioso, muscular, de piel, etcétera, como vamos a ir viendo en la proyección de las clases, cada uno tiene un tratamiento, cada uno tiene valores a los cuales tenemos que coordinar para que de esta manera no tengamos la descompensación. Luego tenemos las alteraciones endocrinológicas. El riñón tiene múltiples funciones endocrinas y al sufrir alteraciones hace que haya manifestaciones clínicas de diversa índole, ¿no? El déficit de la producción de la eritropoyetina. Ustedes ya están acostumbrados a escuchar, o si bien es cierto o no, pero cada vez que vean un paciente que tiene anemia, que está con insuficiencia renal, inmediatamente van a escuchar el término eritropoyetina. Es el factor causal más importante de la anemia. Acá quiero parar un poquito en qué sentido. Cuando el paciente, vuelvo a repetir lo mismo de siempre, va a una consulta externa y ustedes ven que su hemoglobina está baja, ¿no? Bueno, decimos, si es mujer, le preguntamos si hay pérdidas menstruales, si es varón, qué está pasando, que no está comiendo, etcétera, cosas, ¿no? Y no vamos a investigar si de repente ya está con un grado de insuficiencia renal, ¿ya? Tenemos pacientes que llegan a la consulta con anemia 2 gramos, anemia 4 gramos. Eso es imposible con la vida, pero sin embargo están tocando indudablemente con toda la sintomatología crónica que corresponde a este tipo de pacientes, ¿no? Y que de milagro están viviendo hasta cierto punto de vista. Ya. Continuamos. El paciente con insuficiencia renal puede tener intolerancia a los carbohidratos y está caracterizada por la insulinemia, glicemia normal en ayunas, intolerancia a la carga de glucosa, hiperglucagonemia y alteraciones de la respuesta tisular a las hormonas. Ahorita vamos a hacer un comentario. Pueden presentar hiperinsulinemia en ayunas con glicemia normal, por lo que sugiere resistencia a la insulina, posiblemente mediada por reducción en la captación de la glucosa por parte del músculo liso, ¿ya? ¿Qué sucede cuando uno tiene un paciente con insuficiencia renal y que la causa ha sido una diabetes? ¿Qué dice el paciente? Ah, ya, me dio insuficiencia renal, pero me curé de la diabetes. Cosa que no es cierto, ya sabemos por qué, ¿verdad? Bien. Ahora, en cuanto a las alteraciones de la vida sexual en las mujeres, ¿no? Cuando tienen insuficiencia renal, los niveles de estrógeno son bajos, disminuyen la capacidad de llevar un embarazo a término y cursan frecuentemente con amenorrea. Existen casos excepcionales. El año pasado hemos tenido que se dializaban 2 pacientes, ¿no? Que han logrado a término, pero esos son casos excepcionales, ¿ya? En los varones es frecuente la disfunción eréctil y existen otras manifestaciones como la oligospermia, displasia de las células germinales y disminución de los niveles de testosterona. ¿Ya? Esta causa, este evento que ocurre en estos pacientes que tienen insuficiencia renal, ya, a veces es causa de separación de una pareja, ¿no? A ver, vamos a ver, se trata de que el varón, parcialmente unos 40 años, su esposa también, ¿verdad? La esposa lo acompaña en todo el trayecto hasta cuando posiblemente se trasplante, ¿no? Y asume, digamos, este factor de su pareja. Hay diferencia con la mujer, ¿no? Si la mujer está enferma, el varón, no que digo que escape, pero el varón no es tan, digamos, tan pasivo, este,
no tiene tanta paciencia y quiere y de repente quiere exigir un hijo porque así es su máximo anhelo, etcétera, ¿no? Y por eso les digo que hay a veces abandono de las parejas, ¿ya? Bien, yo creo que haciendo este ejemplo no se van a olvidar sobre las esferas. Ahora, ¿qué sucede a nivel de las alteraciones cardiovasculares? Son múltiples y adquieren el primer lugar como causa de morbilidad y mortalidad. ¿Ya? La enfermedad coronaria es frecuente porque el paciente con insuficiencia renal sufre de dislipidemia, bueno, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Bien, múltiples alteraciones influyen ya en la génesis de la enfermedad cardiovascular, dentro de las cuales se incluye el aumento de recambio de plaquetas. Ya habíamos hablado anteriormente sobre las plaquetas, ¿verdad? Disminución del factor 8 y el consumo del complemento, que podrían estar relacionadas con la mayor adhesividad a la pared vascular. Bien. Nosotros cuando tenemos pacientes que están en hemodiálisis, ¿no? Tenemos, cuando les decimos, mejor planteémoslo de esta manera, cuando le decimos va a tener un tratamiento de soporte, llámese diálisis o hemodiálisis, preferimos que estos pacientes que tienen daño cardíaco o alguna alteración de fondo, preferimos que mejor vaya a diálisis peritoneal, ¿ya? En peritoneal, vamos a hablar posteriormente, es un procedimiento que se hace 4 veces al día, 4 recambios. Eso quiere decir que la sangre está no libre, pero con un grado de nitrogenados bastante bajo. Y esto permite que el desarrollo hemodinámico del paciente sea más adecuado que aquel que hace hemodiálisis y espera a día por medio, ¿no? Si se dializa el lunes, el martes no se dializa. Y ese día se viene acumulando sustancias hidrogenadas tóxicas, ¿no? Que pueden alterar, digamos, el estado hemodinámico del paciente y probablemente sea causa de repente en algún momento, no digo que ya se va a dar, en un momento de un evento cardíaco. ¿Ya? Bien, cuando se dializa, o sea, en hemodiálisis, se genera una arteriosclerosis que se relaciona con la alta incidencia de eventos coronarios agudos. Mayor razón todavía para que ese paciente vaya a diálisis peritoneal, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los pacientes? Pueden tener miocardiopatías, pero no se ha descrito una lesión característica o patognomónica de la enfermedad. Se han implicado algunas toxinas urémicas, como los fenoles, la paratormona, también influye en su desarrollo, ¿ya? El robo, hay un síndrome del robo que está producido por la fístula arteriovenosa, ¿no? La fístula arteriovenosa es una pequeña operación que se tiene que realizar para proceder a realizar la hemodiálisis, ¿ya? Pequeña operación que puede ser a nivel humeral, ¿ya? O también a nivel radial, en el que unen arteria, vena, ¿no? Para darle a la vena la característica de una arteria y de esta manera pueda salir el flujo hacia el exterior en el caso de diálisis. Cuando está muy cerca, digamos, al corazón, llámese, ¿no? Llámese la húmera, la fístula, se produce como un robo ahí. Por eso da alguna alteración de tipo cardíaco, ¿no? Ahora, con aumento de volumen ventricular e hipertrofia ventricular izquierda. Cuando ustedes vean un electro, es una de las características que vamos a tener en estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que son de difícil manejo para la hipertensión arterial. Ahora, siempre nosotros nos acompañamos de estas sintomatologías, signologías y vamos al tratamiento, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pericarditis, ¿qué cosa es? Una manifestación frecuente en los urémicos.
por algunos pacientes cede con hemodiálisis, ¿ya? Ultración, y en otros casos tiene que ser quirúrgico. Siempre nos remontamos un poquito al pasado. Hoy en día casi ya no existen las pericarditis. Hasta, bueno, el siglo pasado, llámese de repente los 80, ¿no? Un poco más, ¿no? Bueno, por historia les estoy comentando, ¿no? Es de que los pacientes no dializaban digamos, el tiempo adecuado. ¿Cuánto es el tiempo adecuado que deberían recibir? Más o menos 3 horas y media a 4 horas. ¿Ya? Si es un paciente joven, es un paciente hipercatabólico, estudia, trabaja, se divierte, etcétera, hace sus deportes, ¿no? Y necesita un buen tiempo de hemodiálisis. A todos los pacientes en esa época se les daba 2 horas y media o 3 máximo. Entonces, ¿qué quería decir? Que si entraba con una urea de 200, saldría pues con una urea de 150, ¿no? Probablemente. Y no se daba un tratamiento adecuado, el filtro que se utilizaba no era el más adecuado y por lo tanto toda esa intoxicación urémica se iba a las membranas más susceptibles. En este caso el pericardio, ¿no? Y también a las pleuras, dando las pleuritis de tipo urémica. ¿Mm? Bueno, se dice de que eh, sabiendo cuál era el caso, se tenía que dar como tratamiento hemodiálisis continuas. En forma protocolar se ha quedado desde esa época dar 7 sesiones continuas y hasta 14. Entonces, a través del ecocardiograma se va viendo cómo va evolucionando. O hay un derrame, ¿no es cierto? Es un derrame y se va evaluando cómo va disminuyendo. ¿Ya? Bien. A veces, algunos casos excepcionales, las pericarditis en algunos pacientes no suele ser urémica y eso lo comprobamos a través de las diálisis seguidas. La evolución no es buena y suele ser que de repente es una pericarditis de tipo tuberculosa, ¿no? Pero siempre la evolución de cualquier signo tiene que ser permanente para que de esta manera no nos protocolicemos demasiado. Bien. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones cardiovasculares, especialmente en la enfermedad coronaria en los pacientes con insuficiencia renal, es similar a lo indicado en los pacientes que no son renales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta el ajuste de la dosis de ciertos medicamentos que se eliminan por vía renal. ¿Ya? Muy bien, para no cometer una noxa, ¿verdad? Ahora, en cuanto al sistema respiratorio, acá puse un pequeño pulmoncito, no sé si se pueden ver. Mi imaginación me da las alas de mariposa, eso espero que ustedes también. ¿Ya? Dice, los hallazgos en la radiografía de tórax, hay una sobrecarga hídrica bilateral, ahí la podemos ver, bilateral, con imágenes en alas de mariposa. Ese es un signo patognomónico que se da, sin evidencia clínica de falla ventricular o sobrecarga de volumen, ¿ya? Hacen pensar en la presencia de un pulmón urémico. Claro que en la teoría puede uno especificar realmente si se trata de un pulmón urémico, ¿no? Pero un buen porcentaje de nuestros pacientes no solamente cursan con la insuficiencia renal, sino también cursan con derrames pleurales, neumonías, síndromes de condensación, etcétera. Entonces, hay que saber definir bien esto y esto lo hacemos con la teoría también, ¿ya? Ahora, en otros casos sucede la neumonitis urémica. Se ha descrito como la presencia de infiltrado a nivel alveolar, fibrina o hemorrágico. Ahora, en otros casos tenemos algunas calcificaciones pulmonares que pueden presentarse debido a alteración en el metabolismo de calcio, ¿ya? Ya dijimos ya la parotormona, las formaciones que son eh, extraóseas, ¿no? A nivel de músculo, etcétera, también se pueden presentar, ¿ya? Que en los grados avanzados puede causar disminución de la presión arterial de oxígeno como del volumen pulmonar. Claro, si realmente nosotros vamos a tener esas calcificaciones, ¿no?
y vamos a tener fibrina. Indudablemente que la disminución de la presión arterial de oxígeno va a estar alterada. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las alteraciones dermatológicas? La primera que podemos mencionar es anemia, hallazgo rutinario de la insuficiencia renal. Síntomas varían desde palidez mucocutánea, bueno, y también lo lógico y lo más frecuente es la astenia, la dinamia, hasta sangrado fácil, hematomas y cor anémico. Bien, ahí dibujé, ahí puse esto normal y en la anemia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué había dicho inicialmente que nuestro riñón, una de las funciones del riñón era un órgano endocrino y por lo tal producía la eritropoyetina? Cuando hay déficit de la eritropoyetina, ¿no? Se da la anemia. Cuando hay hemólisis, pérdidas gastrointestinales, ¿no? Sanguíneas en los que se encuentran en plena hemodiálisis. Vamos a separarlas, ¿no? Una de las causas es déficit de la eritropoyetina. Hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Hemólisis a veces se da en aquellos pacientes que están en el tratamiento de hemodiálisis y por A o B motivo, ¿no? Algunas soluciones van a producir lisis de glóbulos rojos, ¿no? Eso es, digamos, una complicación bastante importante. Se da, bueno, pocos casos. Hoy en día creo que hasta hace unos 10 años o quizás un poco menos, ¿no? No se presentan eso, porque es un cuidado que depende de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal que está a cargo de dar este tratamiento, ¿no? Pero sí podemos presenciar las pérdidas intestinales. Esto se da con mucha frecuencia, sobre todo las gastritis de tipo urémica. Aquellos pacientes que han llegado a tener niveles muy altos, así, muy altos, ¿ah? de urea, ¿no? Que no se han dado cuenta, pero han estado tomando su milanta, antiácidos, pensando que es una gastritis simple, ¿no? Y nunca hicieron una valoración de un bioquímico, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos en los pacientes que se encuentran en plena diálisis. Hay algunos pacientes que no van, que no son conscientes de su enfermedad y de repente a través de un catéter, que también es otra de las formas como se va a dar la hemodiálisis, en un momento que la enfermera está de repente mirando al otro paciente, se arrancan el catéter y toda la sangre va al suelo, ¿no? Y eso puede ser también otra causa de la anemia, ¿no? Pero el mayor porcentaje de nuestros pacientes, la causa principal es por el déficit de la eritropoyetina, ¿ya? Que quede bien claro. Ahora, los riñones son la principal fuente de producción de la eritropoyetina, demostradísimo. Y a medida que declina la función renal, correlativo, su producción disminuye. Vamos a ver. Diversos factores disminuyen la vida normal de los eritrocitos. Su vida es de 120 a 80 días cuando hay un grado de insuficiencia renal. Estos influyen traumatismo por enfermedad microvascular, por ejemplo en la diabetes, ¿no? Hipertensión y aumento del estrés oxidativo. Las guías DOCI, que ya las han escuchado decir en sus prácticas, que están haciendo con sus respectivas sedes, ¿no? Recomienda mantener un hematocrito entre 33 y 36%. ¿Qué quiere decir? Que es una hemoglobina entre 11 y 12 miligramos por decilitro. Eso es lo ideal, ¿no? Ahora, los niveles óptimos de ferritina deben estar entre 100 y 50 miligramos por mililitro. El porcentaje de saturación de transferina entre 20 y 25%. Bien, cuando nosotros llegamos a estos valores, o vamos disminuyendo la eritropoyetina, o de repente también si vamos acompañados de, digamos, dosis de ferrosacarato o digamos, algún similar, tenemos que ir de la mano con estos análisis, ¿ya? Si nos pasamos, indudablemente que vamos a cometer una agresión al paciente. Si, por ejemplo, queremos, pues bueno, qué mejor que tenga una hemoglobina 13, 14, decimos nosotros. No, no es mejor. ¿Por qué? Porque así como toda medicación tiene su efecto colateral,
Y uno de los efectos colaterales de la eritropoyetina ya es la hipertensión arterial, por lo tanto, insuficiencia cardíaca y así se va sumando, ¿no? Por eso es de que con estas dosis son las más adecuadas y son las que nosotros nos guiamos siempre para poder estar a la mano con el tratamiento y el buen desarrollo de nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué tipo de anemia es? ¿No? Es normocítica, normocrómica. Puede detectarse con filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, haciéndose más severa a medida, por lógica, que empeora la función renal. El déficit en la secreción de eritropoyetina es el principal mecanismo. Volvemos a repetir, ¿no? Sí, es otra de las preguntitas también que debemos. ¿Se puede detectar a nivel de qué, etcétera, la nivel de filtración ya para dar signologías, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las manifestaciones dermatológicas? Color de la piel se hace más oscurito, prurito en un 80%. ¿Y cuál es la etiología? Es la atrofia de las glándulas, la cerosis y la hiperfosfatemia, así como la hipocalcemia. Volvemos a repetir. También puede encontrarse calcificaciones metastásicas en piel y tejidos blandos, así como pigmentación amarillenta de la piel o el color oscuro que se ve en los pacientes de diálisis con el depósito de melanina. Siempre tenemos anécdotas nosotros cuando hemos sido residentes de repente y recuerdo que en una oportunidad se le puso residente del paciente, ¿no? Edad, sexo, test, ¿no? Y dijo, de raza blanca pero negra, ¿no? Entonces, él da ese color de... Se trataba de paciente con grado de insuficiencia renal, ya en programa de diálisis, y tenía todas estas manifestaciones dermatológicas. ¿No? A medida que va avanzando el paciente y que por A o por B motivo no puede ingresar a un tratamiento de terapia de reemplazo, llámese trasplante, pues va a continuar hemodiálisis y lamentablemente por más que tengamos un calcio, el fósforo, todo dentro de lo normal, siempre va alterando por estos datos de melanina y de las glándulas sebáceas también, como han podido ver. ¿Qué sucede a nivel gastrointestinal? Digamos que se daba la gastritis urémica, ¿no? La gran mayoría quejan síntomas digestivos derivados de la enfermedad ácido pétrica, en mayor o menor grado. Epigastralgias de tipo ardor, dispepsias e incluso sangrado gastrointestinal secundario terapéutico, ¿no? Bien, dado el caso que cuando estamos en la posta, vuelvo a repetir, le decimos, es una gastritis, le damos el tratamiento para la gastritis. Ahora, los casos de la motilidad intestinal son también frecuentes, especialmente en los pacientes con nefropatía diabética, ¿ya? Ustedes han escuchado decir mucho, tengo un familiar o qué sé yo, mi cliente está con mucha frecuencia con las líquidas, ¿no? Es parte del cuadro, ¿no? No intenten tratar de, ¿no? Independientemente que siempre se tiene que hacer un depistaje que se trata para ya quedarnos con el diagnóstico, ¿cierto? Ya. Esto, la angioplastía, sí, presentarse con alguna frecuencia en cualquier porción del tracto digestivo. Hay pacientes que vienen con sangrado digestivo, pero y nosotros acusamos que es una melena, pero cuando hacemos los estudios respectivos nos damos cuenta que se trata de una angiodisplasia. Bien, después de hablar de todos los síntomas, espero no haber dejado ninguno por ahí, ¿no? Pero es un paciente, es un todo y hay que darlo como un todo realmente, ¿ya? El único tratamiento que va a evitar que continúe con esta signología
es el trasplante renal, como vuelvo a repetir. Tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, tenemos que dar tratamiento y anexo a eso tenemos que ir supliendo cada una de las manifestaciones de las cuales ahora, existe una estadificación, ¿verdad? Cuando decimos nivel 1, 2, 3, 4, cuando llegamos a 3 decimos 3A y 3B, ¿no? Se, se utilizó para evaluar la calidad o el nivel de la evidencia y emitir el grado de recomendación. ¿No? Se expone las definiciones del sistema grado utilizados en el grupo CADIGO. Estas guías siempre las van a leer cada vez que ustedes hagan una clasificación. Cuando nos hablamos de grado o nivel de evidencia, han hecho varios estudios y para lo cual nos salen las siguientes recomendaciones. Bien, cuando hablamos de grado de evidencia, estoy hablando de grado de evidencia ABCD, ¿no? En el A, calidad de evidencia alta, ¿no? El significado existe confianza en que el efecto verdadero esté próximo al efecto estimado, ¿ya? Esta estadificación no solamente la pueden dar, ¿no? Sino a alguna comparable con una otra patología, ¿no? Porque siempre va a haber el nivel de evidencia ABCD. En el B es una calidad moderada, ¿no? Es probable que el efecto verdadero esté próximo al estimado, es posible que sea diferente. Acá sí era verdad, está más caro. En el la calidad de evidencia es baja y el verdadero puede ser significativamente al estimado. ¿Ya? Ahora el D muy baja. El efecto estimado muy corto y con será erróneo. Dícenlo en todas las patologías que ustedes puedan tener, porque sirve de referencia. Recomienda, en el nivel 1, recomienda, la mayoría de los pacientes recibir la acción recomendada. En el nivel 2 se sugiere, los pacientes deberían recibir la acción recomendada, aunque un porcentaje significativo puede ser de una aproximación distinta, ¿ya? Y sin grado. Esta expresión se utiliza en general para recomendaciones basadas en el sentido y sobre temas que la aplicación de la evidencia no es adecuada. Les traje de todas maneras porque siempre les va a servir. Ahora, ¿cuáles son los marcadores de renal? ¿No? Tenemos acá criterios, cualquiera de los siguientes durante más de 6 meses, ¿no? Porque es parte de la definición de la insuficiencia renal. Albuminuria elevada, estamos de albúmina en orina elevada, alteraciones del sedimento urinario, ustedes saben bien cuál es el sedimento urinario normal, qué alteraciones vamos a tener ahí. Si miramos cilindros serios, digamos, hematuras, cilindros hemáticos, ya nos podemos dar cuenta del daño que está sufriendo ese riñón, ¿verdad? Alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen muscular, alteraciones estructurales histológicas, ¿no? Alteraciones estructurales de imagen, y acá como más daño trasplante renal, pero esto vale la pena resaltar porque es como un marcador, bien esto no es renal, pero todo paciente trasplantado tenemos que cuidarlo como oro, ¿verdad? Bien. Y un marcador cuando el filtro disminuido es menor de 60 mililitros por minuto por 0.70 metros cuadrados. Muy bien. Y acá nos vamos a las categorías de grados de enfermedad, ¿ya? Acá ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4 grados, 5. Ahora, ¿cómo es la filtración? Estas son las preguntas de cajón. 1 mayor o igual a 30. ¿Ya? Grado 2, 89, ligeramente disminuido. 3A, 45, 49, ligera o moderadamente disminuido. 3B, 30, 44, moderada o gravemente disminuido. E4, 15 a 20, gravemente disminuido. E5 es
menor de 15 litros por minuto. No veo, fallo renal significa fallo renal recién, ¿no? Sino de que ya este paciente lamentablemente ha llegado a un estado en que ya no podemos darle ningún tipo de tratamiento y lo único que nos queda es el soporte crítico, hemodiálisis y al final el trasplante. Ahora, con respecto a la albuminuria, este es un factor que juega bastante en toda la recuperación social, diría yo, porque ya tiene una insuficiencia renal, pero es un parámetro de evolución pronóstica, ¿no? Entonces se divide en tres categorías. La 1, cuando el coeficiente AC es menor de 30, ¿da? Es normal o ligeramente elevado. En la 2, categoría entre 30 a 300, ¿ya? Y moderadamente elevado. Y cuando es mayor de muy elevado. Bueno, eh, está describiendo en la tablita de la cual la comenta, ya ustedes después la van a leer con tranquilidad, pero la hemos descrito una a una. Ahora acá está el resto del coágulo medular cardíaco, ya es reciente, la última que se ha dado, espero. Ya habrá unas nuevas ustedes cuando ya estén de médicos graduados. Entonces, tenemos el filtro glomerular y acá tenemos la albuminuria, ¿ya? De acuerdo a los colores va de verde, va a amarillo, va a naranja, rojo, ¿no? En el rojo, como es lógico suponer, es el más severo, ¿no? A ver, digan nosotros, ¿no? Acá está la albúmina que hemos dicho, menor de 30 miligramos, acá entre 3 y 30 y 300, acá mayor de 300. Si nosotros cogemos un paciente grado 5, fallo renal, menor de 15 mililitros por minuto, ¿no? Y mayor de 300, por supuesto, es el más grave, ¿verdad? ¿verdad? Acá en esta diapositiva, la siguiente, describe el pronóstico de las categorías del glomerular y la albuminuria. Riesgo de complicación específica de la enfermedad renal, riesgo de PROE y riesgo cardiovascular. Verde, riesgo de referencia. No hay enfermedad renal si no existen otros marcadores definitorios. Amarillo, riesgo moderado. Naranja, riesgo alto. Rojo, riesgo muy alto. ¿Ya? Esta es la clasificación. Acá digo. Muy bien. Continuar. Esta clasificación, siempre les digo a los alumnos, sobre todo la última que está con los colorcitos, que es más fácil de poderse acordar, siempre la llevan, aunque sea, no importa, una llevan en su celular, o qué mejor si la llevan en su cabecita. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones potenciales en el tratamiento? Vamos a ver. Dice, ¿cuándo es que empezamos estas indicaciones de tipo? Hay una sobrecarga de volumen, resistencia a diuréticos. Y si no la tratamos, no le damos un soporte, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llegar a un grado de edema, que no, bueno, a un grado de edema pulmonar, ¿ya? El diurético ya no puede ser factible, y con el diurético tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente todos padecen, ¿ya? Recuerden, padecen de proteína y también presión, y por lo tanto, tienen que dar una presión oncótica. Por lo tanto, de repente 20 o de repente mililitros por minuto de glomerular, nosotros con el diurético ya lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar, con matar no es el término, vamos a acelerar que llegue ya a un insuficiencia renal avanzado y por lo tanto, en vez de que prolongar nuestra finalidad como médico, prolongar la enfermedad que llegue a su estado final, ¿no? Y si vamos a dar el diurético sin medir por la angustia y la sobrecarga de volumen, no es adecuado. Hiperpotasemia, ¿no? Hiperpotasemia cuando está muy alto, por encima de 7, 7,5, depende de la habilidad del paciente, ¿no?
A veces uno dicen desde 6.5, pero 6.5 todavía es un poquito manejable, pero de todas maneras con su electro. Sí, el electro que en la picuda, etcétera, ¿no? Y que se va ensanchando ese paciente, va a morir en un paro en diástole, recuerda. Bien, otra justificación es la pleuritis o pleuritis, que ya habíamos conversado algo. La neopatía periférica, encefalopatía, desnutrición. Tenemos algunos pacientes con síndrome nefrótico en los cuales el grado de proteinuria es mayor de 20, o sea, prácticamente ya no tienen albúmina en la sangre, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Iniciarle su dieta para alimentarse en forma adecuada, al diabético, porque no va a ser esto nosotros quisiéramos por una presión oncológica bajísima. Cuando, bueno, esto de náuseas y vómitos, como que la va poniendo ya un poquito lejana. Y la hemorragia química también, que es parte de la sintomatología, pero de todas maneras, primeras, las más urgentes, somos las que hemos mencionado. ¿Ya? Bien, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica siempre va acompañada de la hipercalemia. Entonces hay estados en los cuales es tan severa que por más que nosotros le colocamos un buffer, definitivamente no podemos lograr el objetivo y tenemos que entrar a diálisis. Una hipertensión resistente, ¿no? Una hiperfosatemia grave, hipocalcemia grave, ¿no? Son puntos referenciales que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y luego, para las terapias, hablamos de hemodiálisis, ¿ya? Cuando hablamos de análisis, siempre hacemos con los alumnos una práctica así especial, muy los llevamos a los alumnos a la sala de hemodiálisis, así como ven ustedes en esta figura baja la máquina, el filtro, el paciente, unas líneas que ingresa, otra línea que sale a nivel del brazo, en vivo y en directo, les explicamos cada uno de los pasos. Pero voy a necesitar su gran imaginación para que vayamos de la mano con lo que les voy a decir, ¿ya? ¿En qué consiste? En que la sangre se extrae del paciente a través de una de las líneas que es de color roja, que se llama arterial, se extrae del paciente. Tenemos un filtro que tiene una, no es llavecita, sino digamos como una especie de un cabito rojo, ¿no? Por ahí va a ingresar. Luego pasa por el filtro, luego ya empieza la línea azul. Y la línea azul pasa por un sistema circuito cerrado y se regresa nuevamente a la sangre. La roja ha extraído la parte, entre comillas, sustancia nitrogenada. Y la azul la lleva ya prácticamente limpia. Eso dura más o menos unas 3 horas y media, 4. ¿Ya? Bien, entonces damos una leída, consiste en que la sangre se extrae del paciente a través de un circuito extracorpóreo, se extrae mediante una aguja de una fístula arteriovenosa, como se ve ahí en la figura, o de un catéter. ¿Ah? Cuando no se puede hacer la fístula, nos valemos de todas maneras de un catéter, se llama catéter de alto flujo, que va a nivel subclavio, ¿no? Que realmente procedimientos que a veces tienen un riesgo, pero son la vida del paciente, ¿ya? En realidad es el filtro que contiene bastantes fibritas huecas como una membrana semipermeable, ¿ya? Espero que nos haya acompañado la imaginación. Quedaría muy satisfecha. Ahora, en cuanto a diálisis peritoneal, nosotros tenemos una membrana acá que se llama peritoneo, ¿no? Se introduce 3 a 4 litros. Acá pueden ver ustedes un frasquito. En vez, no me trae la manito. Ya. Yo juraba que estaba con la manito, bueno, ya. Acá pueden ustedes ver un frasco, ¿no? De color celeste. El fluido para dializarse ingresa a través de un catéter, ¿ya? Hacia el peritoneo, ¿ya?
Cuando le dicen al paciente, le voy a poner un catéter acá en la barriguita, se imaginan que va a estar junto con las vísceras. Bueno, explicarles muy bien qué es el peritoneo y cómo es la membrana, que no va a ir a los intestinos ni al hígado, etcétera, porque se asustan por lógica, ¿no? Ya, pues este catéter, el peritoneo es una membrana semipermeable, ¿no? Altamente vascularizada, ¿no? Que va a permitir a través de un fenómeno de osmosis y difusión, va a permitir que toda la sustancia que está a nivel vascular, ¿no? De la sangre, el contacto con esta solución crea una diferencia osmolar bastante importante y a través de osmosis y difusión va a sacar la sustancia nitrogenada, va a sacar líquido y lo va después de 4 horas de permanecer acá, vamos a extraer el líquido de desecho. Acá en este líquido de desecho vamos a encontrar urea, creatinina y cantidad de líquido que se había ingresado. Si ingresamos 2 litros, acá vamos a ingresar 3. O sea, a la vez de que estamos haciendo la eliminación de nitrogenados, también estamos haciendo la eliminación de líquido. Muy bien. Entonces, en la diálisis peritoneal se introduce 3 a 4 litros de líquido de diálisis a través de un catéter de cavidad abdominal acá, bueno, abdominal le pondremos, ¿no? Pero peritoneal, ¿ya? Este líquido se deja actuar en el organismo aproximadamente 2 o 3 horas y luego es extraído. Cuando ya está en un programa regular, se deja 4 horas más o menos, ¿ya? El líquido extraído presenta componentes que antes no contenía, la urea, etc. Este proceso se realiza varias veces al día, 4 o 5 veces al día, depende de cómo demos la modalidad. Ahora, haciendo una comparación con hemodiálisis. Los solutos que se encuentran en alta concentración en la sangre, que son la urea, creatinina, entre otros, pasan al dializado de baja concentración por difusión. La sangre se regresa a través de una línea venosa, como habíamos dicho ahí al inicio, ¿no? Que estábamos en el esquema, o puerto del catéter también. En la ultrafiltración se remueve líquidos por cambios realizados en la presión hidrostática, dice, a través de la membrana de diálisis se realiza 3 veces por semana. ¿Por qué ustedes piensan de que a unos pacientes los tenemos en hemodiálisis y a otros en diálisis peritoneal? Si yo le propongo al paciente hacer hemodiálisis, le digo diálisis o trasplante, indudablemente que le voy a tener que decir que el trasplante renal es lo mejor que puede tener, ¿ya? Es lo mejor. ¿Por qué es mejor? Porque es un órgano nuevo, porque ya cumple todas las funciones, ya no voy a tener que administrar aparte eritropoyetina, niquelantes, no voy a tener que administrar calcio, todo lo que el hierro, todo lo que esté en déficit, de acuerdo a los valores normales que debemos tener como parámetro. Y por lo tanto, desde luego que es el mejor tratamiento. Ahora, entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿cuál es el mejor? Diálisis peritoneal, porque se realiza todos los días, todos los días. Los jovencitos agarran a veces el truco, ¿no? Del diálisis peritoneal, porque tienen una reunión en la noche y como toman algunos líquidos, ¿no? Más de la cuenta, en la solución, ultrafiltran solitos, ¿no? Con la solución, ya quedan como nuevos. Sin embargo, en hemodiálisis no. En hemodiálisis tienen que correr al hospital, en un edema agudo de pulmón, qué sé yo, la complicación es mucho más grave. Entonces, el tratamiento más adecuado viene a ser diálisis peritoneal. Dicho sea de paso, a todos los niños, ¿no? Preferimos que estén en diálisis peritoneal, no con la idea que se queden en diálisis peritoneal, sino con la idea de que lo más pronto posible podamos tener el tratamiento más adecuado, que es el trasplante renal. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, en la diálisis peritoneal dice, el dializado peritoneal tiene una presión óptica u oncótica elevado por la presencia de glucosa o de icoextrina, es un almidón. Por lo tanto, el líquido pasa del torrente sanguíneo a la cavidad peritoneal por ósmosis. Los solutos se mueven de acuerdo con su gradiente de concentración por difusión
y también se movilizan con el líquido por convección. Este es el mecanismo más sencillo que se puede tener, ósmosis, difusión y convección, para poderse realizar el intercambio tan deseado que vamos a tener con los pacientes. Ahora, como bien dijimos, no solamente es hemodiálisis, tenemos que ir en un tratamiento para evitar que este paciente siga con anemia, ¿ya? Para hacer un control del fósforo, para hacer un control ácido-base, ¿no? Para la comorbilidad cardiovascular y el hiperparatiroidismo. Siempre que decimos, ¿no?, que tenemos al paciente nosotros ahí presente, ¿no? Y dicen, pero doctora, ya me estoy dializando, doctora, ¿por qué tengo que tomar medicamentos si usted me dijo que ya con la diálisis ya era todo? No, le tienes que decir tú, la diálisis no es todo, tú tienes que seguir un tratamiento en forma conjunta. Recuerden bien, por favor, que cuando estén con su paciente, depende mucho, aunque les parezca mentira, del médico, ¿no?, de decirles cómo, cómo es que nosotros tenemos que cuidar a nuestro paciente. Depende mucho de nosotros, aunque les parezca mentira. Y ahí vamos a enterarnos, porque para tratar a un paciente hay un equipo multidisciplinario, desde cómo está el régimen alimentario, si va a su tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal en forma regular, desde que si la eritropoyetina, no sé si alguno de ustedes sabe cómo viene la eritropoyetina. Viene un envase con como una pequeña botellita que ustedes pueden ver, es transparente, ¿ya?, y que tiene que llevar una cadena de frío. Si realmente el paciente lo recoge de la farmacia, tiene que llevar un dispositivo, ¿ya?, que asegure que no va a perder la cadena en frío, e inmediatamente llevarlo a la refrigeradora en la parte baja, porque hay algunos que lo ponen arriba y se cristaliza y ya no sirve para nada. Hay que explicarles con mucho detenimiento y con mucha paciencia, que es lo más importante que debemos tener el médico, para que ese medicamento no se malogre. Porque, ¿qué hacían? Lo guardaban o lo dejaban en una cajita, o por fin ni siquiera lo dejaban en la cajita, lo dejaban encima de la mesa de noche, y al día siguiente o el día que lo tocaba la diálisis lo llevaba, y ya por gusto llevaba un agua prácticamente que no tenía ningún valor terapéutico. Y nosotros mirábamos cómo la hemoglobina o permanecía o hasta muchos bajaba. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Tenemos que tener el cuidado en todos estos aspectos del que les estoy comunicando. Bien, entonces, como habíamos dicho inicialmente, en una parte de la que estábamos dando la sintomatología, es una hemocítica normocrómica. La eritropoyetina recombinante, ¿ya? Si los valores son menores de 10 a 12 miligramos por decilitro. Eso lo damos a través de la CADIGO, que ya ha hecho estudios y las evidencias que nos demuestran que con esos valores son los mejores con los cuales podemos tener a nuestro paciente estable. A veces tenemos que recurrir digamos, de repente el paciente ya no puede, no llega a 10, no llega digamos, a 9, ya no podemos hacer. Y tenemos que investigar cuál es la causa. De repente no solamente es la producida por la insuficiencia renal, sino a nivel de la médula. Y muchos de esos pacientes reciben a través de una biopsia y ya otra terapia, ¿no? Lo llevamos a hematología para poder compensar, ¿ya? Ahora, esto también va acompañado del déficit de hierro. ¿Qué significa? En cuyo caso la anemia, cuando hay déficit de hierro, sería microcítica hipocrómica, ¿ah? Es muy diferente a la anemia producida por déficit de la eritropoyetina. Su déficit se medirá con los niveles de hierro. Rango normal entre 59 y 158 microgramos por decilitro. La ferritina entre 10 y 500 miligramos por decilitro.
y el índice de saturación de transferina déficit si es menor de 20%. Si está alterado estos factores, se llama el perfil de hierro, vamos a incluir el hierro. La idea es para que la eritropoyetina actúe, la médula tiene que estar depletada. Entonces, ¿a través de qué? De este perfil de hierro. Está depletada, nos quedamos solo con la eritropoyetina y con los controles que permanezcan entre 10 a 12 miligramos por decilitro. También vamos acompañados de un déficit de, hay que darle un aporte de ácido fólico y vitamina B12. ¿Ya? No hay que producir intoxicación en el paciente, ojo, tenemos que tener el cuidado respectivo. Ahora, en cuanto al control del fósforo, su control es importante para evitar el hiperparatiroidismo, desde luego. Se puede administrar quelantes de fósforo cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 30 a 60 mililitros por minuto. Ya tenemos, cuando estamos por debajo de 60, tenemos que ya empezar a controles respectivos. Los análogos de la vitamina D ayudan a suprimir ¿ya? La hiperparatiroidea. ¿Qué recomendaciones nos dan? Mantener la concentración sérica del fósforo de 3 a 4.6 miligramos por decilitro. Limitar el fósforo en la dieta de 200 a 1000 miligramos diarios en dieta. ¿Ya? La concentración sérica para tu hormona supera a 65. Si el calcio sérico de 10.2 miligramos por decilitro, reducir o interrumpir análogos de la vitamina D, ¿no? Alcoholes, y cambiar a un quelante de fósforo que no contenga calcio. Hemos dicho que el aumento de calcio se va a instalar en otro tipo, en otras áreas extraóseas, ¿no? En los músculos, etcétera, ¿no? Y bueno, y casi ya vamos a terminar un poco, vamos a hablar sobre el tratamiento de reemplazo renal. ¿Ya? Las indicaciones, ¿no? Ya habíamos comentado anteriormente, pero no había los valores. Volvemos a insistir que vale la pena para que ya nos quedemos con algo bastante claro. Las indicaciones aceptadas en el tratamiento de soporte. Acá no hablamos todavía de trasplante renal, ¿ya? Son la sobrecarga de líquidos resistentes que no respondan a diuréticos, volvemos a repetir, hiperpotasemia mayor de 6.5, ¿ya? A veces dan con 6.5, dan sintomatología, entonces tenemos que ya ingresarlos a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Signos de uremia, pericarditis, neuropatía, acidosis metabólica, pH menor de 7.1, ciertas intoxicaciones por alcohol y fármacos. Bien, ya. En el tratamiento de hemodiálisis, acá tenemos un pequeño esquema donde se puede ver, tenemos el filtro, tenemos el área rojita que dijimos por donde sale la sangre, viene a través de la línea, ingresa al filtro, acá se produce todo a través de las membranas que son unos capilares, se produce la difusión, ósmosis, los fenómenos físico-químicos y luego sale a través del lado azul que es el venoso y regresa limpio. ¿Mm? Pues para en diálisis peritoneal, por ejemplo, ¿no? Ahí la paciente está tranquilita, hace su tratamiento, todo, un tratamiento que lo hace el propio paciente y para eso tiene que ser bastante educado, ¿no? ¿Educado en qué sentido? Que te enseñan cómo lavarse las manos, limpiar la mesa, agarrar la bolsita, ver la caducidad de la bolsita, etcétera, ¿no? Porque una de las complicaciones más frecuentes es la peritonitis, ¿ya? El mismo esquema que habíamos presentado anteriormente. Bien, quiero pasar un poquito rápido esto. Acá es diálisis peritoneal automatizada, donde el paciente duerme toda la noche y a través de un sistema mecanizado solo se va efectuando el tratamiento y generalmente se da a los pacientes que tienen actividades múltiples de trabajo, ¿no? Y llegamos al mejor tratamiento de nuestro paciente que lamentablemente llega a un grado de insuficiencia renal avanzado, ¿no? Trasplante renal. Hoy en día el trasplante renal, y desde hace mucho tiempo y a nivel mundial, se hace bajo tres modalidades de donante, ¿no?
donante vivo relacionado, no relacionado, donante cadavérico, ¿ya? Y en nuestro medio, el donante cadavérico o está un poquito, bueno, no, no, no se desempeña tal como el programa, no por culpa de la parte médica, sino porque realmente en nuestro medio, ¿no? Donar a veces se ha convertido en un rito, un mito, perdón, en el, por ejemplo, si uno le pide al familiar que nos done el riñón, y entonces ellos dicen, no, si Dios nos dejó al mundo entero, entero se tiene que ir, ¿no? O de repente tenemos, entonces ustedes se han puesto en su DNI que si quieren ser donantes o no quieren ser, pero pasar, por ejemplo, que estén alguna persona X que sufre algún accidente y que entra en muerte cerebral, que es la condición para poder retirar ese riñón, ¿no? Dice sí, ¿no? Que sí es donante, pero ¿qué resulta? De que por más que diga en el DNI sí, no le podemos decir, ah, ya dijo sí. Tenemos que de todas maneras hablar con los familiares para que de esta forma nos puedan dar la autorización y bajo firmas, una serie de cosas se tiene que hacer, ¿no? No podemos así actuar. Y por eso digo de que frente a digamos, pequeño problema, pequeño y gran problema que tenemos nosotros, es un poquito difícil poder tener lo que quisiéramos, ¿no? Ahora bien, si tenemos un grupo de pacientes, ¿quiénes son los candidatos para ir a trasplante renal? ¿No? No todos pueden ir a trasplante renal. Por ejemplo, si detectamos un paciente que tiene un cáncer, ¿no? Y bueno, consultamos al oncólogo, nos dice, el pronóstico no es bueno, entonces tenemos que hablar con la mayor sinceridad al paciente y decirle, usted no es candidato por tal y tal cosa, no llevarlo de la mano hasta, o sea, darle falsas esperanzas, es lo peor que podemos hacer. Con mucha delicadeza, con mucho tino, se le va a tener que decir al paciente, usted tiene tal cosa, acompañada de repente con el oncólogo, en el caso que se trate de un cáncer, etc., ¿no? Y decirle cuál es el motivo por el cual no va a poder ser trasplantado y le aconsejamos que se quede en hemodiálisis para mejor calidad de vida, ¿no? Porque también estaría contraindicado. Y así existen ciertas alteraciones, ciertas noxas que hacen que no todo paciente trasplantado, ¿no? Antes se decía menor de 12 kilos para los niños y hasta hace 10 años se decía menor de 65 años. Hoy en día ya se ha trasplantado 70 años, 72 años, ¿no? En Brasil, recuerdo, hay un otro trasplantador, Pablo, que es Durri Hipertensado. En ese hospital tuve la suerte de estar y un señor de 80 años donó a su hijo, su hijito, el hijo tenía 50 años. Fue un éxito, ¿no? Fue muy comentado a nivel de todo Brasil, etcétera. O sea, existen siempre las excepciones, ¿no? Pero para esto se tiene que evaluar muy bien al paciente, ¿no? Cuando se trata de un donante, la lista de espera que ustedes en algún momento han escuchado decir, la evaluación del paciente para que pase a lista de espera tiene que ser pulcra, tiene que ser bastante juiciosa. Siempre decimos de la cabeza a la punta de los pies, todo completamente. De tal suerte que tú le des la garantía a tu paciente que va a salir bien, ¿no? Y que lo posterior al trasplante, llámese alguna complicación, sangrado, fístula, infección, etcétera, que ya no va a depender de lo que tú has evaluado, tú lo has entregado al paciente prácticamente con todos los parámetros que no le van a causar complicación, ¿no? Y esto, una vez que uno este, evalúa a su paciente y ya va, es un listado que se tiene que hacer de uno a uno cada órgano, radiografía, tomografía, etcétera, etcétera, ¿no? Le va poniendo un visto, aún así se
hay un comité de trasplante donde existen 4 nefrólogos, ¿no? Y si hay alguna patología urológica, llamamos al urólogo para que de esta manera pueda ser aprobado. Recién pasa a lista de espera, ¿ya? O sea, no es de que yo quiero hoy día y ya que me pongan en la lista de espera, no es así. Tenemos que tener mucha paciencia y explicarle al paciente. Cuando es donante vivo, puede ser su mamá, generalmente en el niño es pues, mamá, papá, ¿no? Pero en el adulto puede ser de repente su hermana, su hermano, y de todas maneras siempre tenemos que ver, dice mujercita y tiene 20 años y no ha tenido hijos, un poquito que le decimos al donante, pues que al receptor, mejor diré, de que lo en la hermana, porque en algún momento, como les digo, puede embarazarse y no sabemos que puede cursar de repente con una eclampsia, preeclampsia, que es la función del 21 riñón que tiene, ¿no es cierto? Tenemos que ir de la mano, paso a paso. Usted creo que van a tener una clase de trasplante renal. Vamos a ir adelantando porque es un tema muy grande, muy grande. Y también se le tiene que advertir al paciente cuidado, siempre con equipo multidisciplinario. Reciben medicación, son los inmunosupresores para evitar el trasplante, ¿no? Que realmente son como cristalitos de inicio. ¿No? Entonces vamos a hablar sobre, en términos generales más que todo, es el tratamiento ideal para cualquier paciente con insuficiencia renal crónica. Consiste en la colocación de un riñón sano a otra persona, donante cadavérico, biorelacionado o no. La fosa ilíaca, acá está un pequeño esquemita, ¿no? Dice, en la fosa ilíaca derecha o izquierda, en vena y arteria ilíaca externa, y el uréter se implanta en la vejiga. Entonces, tenemos dos tipos de implante, el vascular y el ureteral en la vejiga. Para que se evite el rechazo, nos valemos de los inmunosupresores. Muy bien. Entonces, esa es la parte importante que siempre debemos tener en cuenta y que si no tenemos, no la consideramos para evitar llegar a insuficiencia renal, ¿no? Estas son indicaciones que las hemos tomado, ¿no? De un hospital que dice hacer ejercicio 30 a 60 minutos al día. No sé si lo hacemos todo, pero eso debería ser, recordarse de beber agua, 8 horas estuvo por persona mayores y niños, evitar el sobrepeso y la obesidad, muy importante hoy en día, que la pandemia nos está teniendo con la obesidad. Controlar la dieta, reducir el consumo de sal, ¿no? Evitar dietas de alto contenido proteico, evitar alimentos procesados con aditivos de fósforo, disminuir el consumo de azúcar, evitar bebidas, bueno, esto va acompañado de bebidas azucaradas y carbonatadas, consumo moderado de alcohol, no fumar, ¿qué otras más? Evitar el consumo de antiinflamatorios, esto sí es muy importante que debemos que decir. Todo es importante, pero eso es responsabilidad de nosotros, ¿no? Solamente en casos puntuales, siempre bajo prescripción médica. Controles periódicos del estado de salud, especialmente en analítica de sangre y en orina, que recogen valores como la urea, la creatinina, la glucosa. Siempre háganse un examen a sus padres, siempre deben decir, te has hecho un examen, etcétera. Y más aún todavía si de repente hay un antecedente de que algún familiar tenga alguna glomerulopatía de cualquier tipo, ¿no? ¿Cómo afecta al paciente en la enfermedad renal? El diagnóstico de la enfermedad renal crónica y sobre todo el inicio de la terapia renal sustitutiva marca un antes y un después del alta. Ya les dije yo de que no solamente el paciente que padece de daño renal crónico ya avanzado, no solamente es el paciente, sino a todo su entorno familiar, ¿ya? Genera un enorme impacto económico en los gobiernos y por lo tanto esto es otra de las cosas importantes. Hasta hace 5 años atrás, no recuerdo bien lo del CIS, pero más o menos creo que estoy en lo cierto, ¿no? De que no recibían tratamiento. El paciente que no tenía seguro, le contaban los días, qué día va a fallecer, y ahí quedaba todo. Y hasta ahí quedaba todo. Era pues una responsabilidad del gobierno, ¿no? ¿Cómo era posible de que íbamos a tener cerrar los ojos? Felizmente que ya algunos que van al hospital del ministerio pueden lograr un tratamiento. Antes se morían y no había nada que hacer, ¿ya?
Recuerden que no solamente vamos a tratar la enfermedad al final, ¿ah? Lo que tenemos que hacer es prevenir. Muy bien, yo creo que hasta acá llegó su clase, chicos. Muchas gracias por atenderme. Si hay alguna duda, encantada de atenderles. Milagritos, dime. Doctora, es una consulta. Respecto a la aplicación de eritropoyetina, ¿se supone que se debe buscar llegar hacia los valores de 10 a 12 o es que se va a administrar cuando ya los valores están de 10 a 12? No, no, el valor ideal es de 10 a 12, pero si te encuentras con un paciente en 8 miligramos por decilitro o en 7, tú tienes que darle la cantidad suficiente, de repente 2.000, 4.000, 8.000 unidades, 12.000 unidades semanales, para que de esa manera llegues a lo que Cadigo nos dice y a lo que realmente nosotros vemos por experiencia, que ya no tiene sintomatología y el paciente se siente con buena calidad de vida, en buen estado. ¿Ya? No, no que empiece a partir del 10 a 2. Tú tienes que llegar de ese 10 a 12. Lo ideal es 12, ¿ya? Es 12. Pero entre este 10 y este 12, si de repente hay sintomatología con 11, con 10, mmm, trata de llegar a ese 12, pero no pasarte de ese 12 por el efecto colateral que vendría a ser la hipertensión, por lo tanto, insuficiencia cardíaca, por lo tanto, ya vamos a tener causas, digamos, que se van sumando. ¿Ya, Milagritos? Gracias, doctora. No, por nada. Hoy día ha sido un día para mí un poquito cansado, ¿no, Milagros? Desde las 8 de la mañana. Contra, Está. doctora. Pero me tocó la clase, no quedó de otra. Bueno, chicos, que vayan a descansar, estudien, recuerden siempre los consejos que les damos los que tenemos un poquito más de experiencia. ¿Ya? Listo. Gracias, doctora. Hasta luego. Por nada, amiguitos. Chao. Estamos bien. Chao, Carolina. Chao, Luisa. Chao, Nelly. Chao, Alejandra. Chao, Camila. Chao, Germán. Buenas. Todos están despidiendo, son muy educaditos estos chicos. Pablo, Julio. Muy bien, Ral, Milagros también, Lucero. Javier, ahí está. Javier Martín Toribio. Magda, Melissa, Marcos, Jonathan, Delcy, Daniel, Ilan, muy bien. Ya nos vemos ya. Alba, la jovencita que estuvo en la mañana. Ya, chicos, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por, sí, ya estaba en ese momento que tú me decías, ya estaba cerrando para... Muy amable, gracias.